José Ricardo Taveras. Señor presidente, honorables asambleístas, este tema ha tomado el derrotero que ha tomado porque especialmente los abogados lo abordamos a veces con ignorancia y otras veces hasta con irresponsabilidad. Por eso voy a circunscribir mi participación a abordar el tema desde el punto de vista de la técnica jurídica, estrictamente. La vida es un bien jurídico a ser protegido. Y es claro que todos los tratadistas coinciden en el hecho de que no es la ley la que protege la vida, porque la ley lo que hace es un reconocimiento de un derecho inherente a la dignidad humana. De manera pues que no es la Constitución, ni son las leyes las que respetan la vida, es la dignidad misma del hombre y de la mujer. ¿Cuál es, pues, el dilema del legislador? Si la vida es un bien jurídico a ser protegido, el dilema del legislador es determinar cuándo se inicia la vida. Porque si existe vida, si se reconoce vida, y si se reconoce que el bien jurídico de la vida debe ser protegido, entonces debe este honorable escenario determinar cuándo se inicia la vida. ¿Y quién puede dar luz respecto a cuándo se inicia o no se inicia la vida? La ciencia. La ciencia, honorables asambleístas, es la luz. Y en ese sentido, todos los tratadistas del mundo médico coinciden que desde el momento en que se producen efectos eléctricos del encuentro del esperma con el óvulo, se inicia el proceso de la vida. Y este no es el escenario para citarlos, pero me remito especialmente a los médicos a que lo hagan. De manera pues que el legislador, si reconoce en la vida un bien jurídico a ser protegido, está en el deber de protegerlo desde el momento mismo en que se inicia, que es el momento de la concepción. El aborto es un tipo penal y como tal requiere la intención de suprimir la vida del nonato. Y si no se trata de aborto, que ahí es donde se genera la gran confusión. La suspensión del embarazo todas las veces que conlleva la intención de suprimir la vida del nonato es lo que se penaliza. Por eso se habla del mal llamado aborto terapéutico, que en técnica jurídica no existe. Porque la suspensión del embarazo por cualquier causa clínica no conlleva el elemento intencional básico y fundamental, el elemento de todos los elementos de cualquier tipificación de carácter penal. De manera que toda vez que un médico interviene para suspender un embarazo con la intención de preservar la vida de la madre, obviamente, porque no tiene ninguna otra opción, no incurre en violación del tipo penal denominado aborto, por lo cual el embarazo, el aborto terapéutico, no existe en técnica jurídica pura.
quiero que se sepa, y yo tengo una niña de 7 meses, que nació de 7 meses, mi orgullo, un embarazo suspendido, exitoso. Si mi niña, gracias a Dios, no murió, pero si hubiese muerto, en ese momento los médicos procuraron salvar la vida de la madre. Y gracias a Dios se preservó la vida de la niña. ¿Por qué no es penalizable ese denominado y mal llamado aborto terapéutico, que no es más que una suspensión de embarazo por causas clínicas? Por el principio del efecto indirecto. Cuando el feto muere, no es porque se anda procurando la muerte del feto, sino porque de manera indirecta se ha producido ese efecto. Y frente al dilema del médico está el principio del estado de necesidad, que son principios generales de derecho que establecen claramente cuándo es posible, cuándo un agente, un ser humano, especialmente uno técnicamente calificado para ello, debe actuar. Por eso nos referimos también al dilema del incesto y de la violación frente a los principios generales del derecho. Está el principio de la fuerza irresistible, y para eso existen los tribunales, para hacer la adecuación de los agentes infractores en determinadas circunstancias. Por eso, si en estos casos se pudiera evaluar la posibilidad de que se permita la muerte del feto, entonces vamos a establecer la pena de muerte para el agente infractor. Los fetos mal formados también nos llevan a un encuentro con los minusválidos, con las familias que tienen hijos muy queridos que sufren de síndrome de Down. Entonces nos preguntamos, ¿es posible enfrentarnos frente a esa realidad? Entonces, ¿qué respuesta le damos a esos seres humanos que viven, que le agradecen el don de la vida a Dios y a sus padres? Le vamos a decir que no es posible, que a partir de ahora podremos suprimir sus vidas por un plumazo. Y finalmente, el colega Terrero se refería a los avances de la ciencia que podrían ser castrados si se aprueba este artículo tal cual lo ha remitido el Poder Ejecutivo. Honorables colegas, se trata de las células madres, y con la aprobación de este artículo la República Dominicana se va a poner a buen resguardo de evitar que una industria criminal que está en gestación con la cuestión de las células madres. La situación, honorables colegas, es que se pretende con fábricas de embriones fecundados crear una industria de células madres. Y eso significa que se pagará por embriones fecundados y que nosotros podríamos ser objeto de esa industria. Y ese artículo va a evitar eso, porque está aprobado también que hay muchos mecanismos de obtención de células madres que no tienen absolutamente que ver con los embriones fecundados. De manera pues que la Fuerza Nacional Progresista tiene a bien expresar que pondera positivamente las propuestas de modificación planteadas por el Partido Reformista Social Cristiano, en el sentido de que se exprese como muerte natural y se preserven algunos textos como lo de la tortura y otros más que han sido sugeridos, y que este texto sea aprobado de la manera sugerida por el Poder Ejecutivo con las enmiendas a las que hemos hecho referencia. Muchas gracias, señor presidente.